Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo día lleno de bendiciones, lleno de cumplimientos y de mucha productividad. El día de hoy quiero compartir la séptima parte de amarnos a nosotros mismos. Este es un mandamiento de parte de Dios, tal como lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiere decir que toda la ley y los profetas dependen del mandamiento de amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Generalmente nosotros hacemos énfasis en el amor a Dios y en el amor al prójimo, pero se nos olvida del amor a nosotros mismos. Igualmente en Marcos capítulo 12, versículo 31, la palabra de Dios dice: este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, no hay otro mandamiento mayor que amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos que del amor depende toda la ley, se cumple toda la ley. Sin embargo, el mandamiento de amarnos a nosotros mismos tradicionalmente es un mandamiento que no ha sido muy enseñado en la iglesia, porque confundimos el amarnos a nosotros mismos con el concepto del mundo. El concepto del mundo es un amor egocéntrico, un amor egoísta, pero la palabra de Dios nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que es el amor a nosotros mismos, y de eso se trata esta serie. Lo que necesitamos en principio para amarnos a nosotros mismos es cambiar nuestra manera de pensar, de pasar del egoísmo y del egocentrismo al amor. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo número 12 y versículo número 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa cuenta, encontramos en la palabra que amarnos a nosotros mismos, una de las cosas que implica es que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice en Proverbios 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Por qué razón? Porque en los testimonios del Señor es en donde nosotros encontramos la vida abundante, la vida plena, la vida de bendición. Una vida que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es en el examinar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios que los planes de Dios, de bien y no de mal, se van a cumplir para nuestra vida. Por eso es importante que nos examinemos nosotros con respecto a lo que dice la palabra de Dios, para que caminemos en ella, y al caminar en ella podamos vivir en la vida plena, en la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué razón es importante volver nuestros pies a sus testimonios? Romanos capítulo 8, versículo 6 nos enseña que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 8 se refrenda este mismo concepto y nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna ya la podemos vivir hoy. La vida eterna no es algo que vamos a vivir cuando nos muramos. Ahí vamos a vivir la perfección de la vida eterna. Pero desde hoy, desde el día en que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo hemos reconocido, desde ese momento tenemos vida eterna. Y vida eterna significa vida plena, vida abundante, bienestar, salud, libertad, fruto del Espíritu, restauración, etc. Vivir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 20, la palabra de Dios nos dice: y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, según lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 17. Entonces es importante examinar nuestros caminos, examinar lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo para no vivir según la carne, ya que los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios, mas los que viven en el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, vida plena, vida abundante. Es importante examinar lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, y no solo va a hablar la boca, de la abundancia del corazón vamos a pensar, y lo que pensemos vamos a actuar. Si en nuestro corazón está dominado o estamos pensando en las cosas de la carne, vamos a actuar en las cosas de la carne y vamos a cosechar corrupción. También la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Si nuestro corazón está en la carne, es decir, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esos son enemigos de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y al ser enemigos de Dios, eso implica que no vamos a cosechar vida eterna, que no vamos a recibir vida eterna, vida plena, vida abundante, una vida de bienestar, sino todo lo contrario, vamos a recibir la corrupción de la carne. Y quiero terminar con estos dos versículos, esta cápsula. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser, tal es la persona. Es decir, como nosotros pensamos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y de lo que vivamos, así vamos a cosechar. Si pensamos en la carne, de la carne vamos a vivir la carne, lo de la carne, y lo de la carne nos va a traer corrupción. Más si pensamos en lo del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces es importante examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestros pensamientos más profundos para alinearlos a lo que dice la palabra de Dios, y de esa manera podamos tener vida plena, vida abundante, una vida de bienestar, una vida de bendición. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 al 32 también nos habla de lo importante que es que nos examinemos a nosotros mismos en este tiempo. Dice la palabra, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Note esto, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué razón? Porque si nos examinamos a nosotros mismos, número uno, nos vamos a dar cuenta de nuestros pecados, vamos a pedir perdón, nos vamos a arrepentir, y entonces vamos a restaurar nuestra bendición, por un lado. Por el otro lado, cuando venga el Señor o cuando nos tengamos que presentar delante del Señor, no habrá nada de qué arrepentirse, y a todos nuestros pecados y a todos nuestros caminos estarán rectos delante del Señor, y al estar rectos delante del Señor, obviamente recibiremos recompensas. Así que es amarnos a nosotros mismos. Es entre muchas otras cosas, voy a recordar algunas de las que ya hemos hablado. Amarnos a nosotros mismos es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque eso nos da perdón de pecados y vida eterna. Pero también es convertirnos en discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque ser un discípulo del Señor es conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Y obviamente amarnos a nosotros mismos es querer ser libres. Amarnos a nosotros mismos es querer tener vida eterna. Amarnos a nosotros mismos también es cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón mana la vida. Si no lo cuidamos y dejamos penetrar cualquier cosa en nuestro corazón, de nuestro corazón lo que podemos cosechar es corrupción o muerte, como lo llama la palabra de Dios.
Y también amarnos a nosotros mismos implica el que nos examinemos constantemente a nosotros mismos para enderezar nuestros caminos, volver nuestros caminos al Señor. Y los caminos del Señor son caminos de bendición, caminos de bienestar, caminos de libertad, caminos de sanidad, caminos de prosperidad, de abundancia. Así que es importante que nosotros, si nos amamos a nosotros mismos, examinemos constantemente nuestro caminar, nuestro andar, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras acciones, nos arrepintamos de lo que haya que arrepentirse y nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Antes de terminar, quiero orar por cada uno de nosotros en esta hora y bendecirles para que el Señor les guarde y el Señor guíe sus pasos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que está viendo esta transmisión. Señor, yo les bendigo y te pido, mi Dios todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, libertando, proveyendo, fortaleciendo, levantando, Señor, y por sobre todo dándonos hambre y sed de ti cada día más, Señor. Y que esta palabra que hemos compartido en esta tarde sea una palabra no solamente de bendición, sino que también, Señor, cada uno de nosotros seamos hacedores de tu palabra, sabiendo que en el hacer tu palabra hay bendición, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno. Bendigo su día, bendigo sus familias. Te pido, Señor, que cada uno sea guardado y cuidado en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y una recomendación final. Si a usted le sirvió de bendición esta transmisión, este compartir, le agradecería muchísimo que lo comparta con sus contactos que usted considere que tienen necesidad de escuchar esta palabra y podamos ser de bendición para ellos a través de esta transmisión. Y si usted quiere también, puede acceder a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí encontrará videos de lo que hemos estado compartiendo en todo este tiempo, videos con palabras de exhortación, de consolación y de edificación para su vida. Háganos el favor, busque el canal, suscríbase y sea bendecido. Hay también música para fortalecer nuestra alma, para bendecir al Señor y música para ser exhortados y levantados. Que el Señor les bendiga, tengan una linda tarde y nos vemos en la siguiente transmisión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias por el privilegio de permitirnos compartir con ustedes por este medio. Bendiciones, un abrazo.